¿Alguna vez os habéis preguntado cómo podéis ver un vídeo a través de YouTube? ¿O cómo podéis hablar por el móvil con una persona que está en la otra punta del planeta? Bien, pues la ingeniería en telecomunicaciones se encarga en crear los dispositivos necesarios para la grabación de las señales de audio y de vídeo y procesarlas y poder enviarlas a lo largo y ancho del mundo. Pero este sector de la ingeniería no solo se encarga de este trabajo, porque ¿qué tiene que ver un vídeo a través de YouTube con un desfibrilador, por ejemplo? Bien, pues en este vídeo os vamos a enseñar algunos de los trabajos en los que participamos aquí, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Este centro pertenece a la Universidad del País Vasco y, como bien sabemos, pues aquí se forman los ingenieros en telecomunicaciones. Pero la mayoría de los alumnados de la UPV, o sea, de las ingenierías, son chicos, como bien sabéis. Pero algo tan importante como lo son las telecomunicaciones no puede quedarse reducido a la mitad de la población, porque grandes mujeres han contribuido a este sector, como Hedy Lamarck y Metotecnologías, que hoy en día se siguen utilizando. Por ello, os animamos desde el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones a interesaros por las telecomunicaciones, ya que esto no es una cosa de chicos. Ahora, Jon y Anne nos van a explicar cómo funciona el croma, ya que con la situación sanitaria actual pues, se ha hecho bastante importante, por ejemplo, en las videollamadas. Hoy en día, en el mundo de la televisión y del cine especialmente, se emplean muchas técnicas audiovisuales para conseguir efectos especiales difíciles o incluso imposibles de implementar con los recursos reales disponibles. En las reuniones a distancia, tan habituales en estos tiempos de COVID, hemos visto muchos fondos no reales detrás de las personas que asisten a la misma. Una de las técnicas para lograrlo es la técnica denominada croma. Dicha técnica consiste en extraer un color de la imagen, generalmente el verde o el azul, y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen o vídeo. Por ejemplo, si una persona se coloca en un estudio de grabación con un fondo verde a sus espaldas, podemos sustituir ese fondo por la imagen o vídeo que queramos, una playa, un bosque o un edificio. Esto permite crear el escenario de ficción deseado, evitando el desplazamiento del reparto de la película a lugares concretos, recrear un escenario o personajes fantásticos que no existen en la realidad, o incluso cambiar la apariencia de un actor. Se suelen elegir los colores verde o azul. ¿Por qué? Porque son colores que apenas tenemos en el cuerpo, en la cara, en la piel. Entonces, aquí veis un fondo de tela verde que hemos elegido como fondo de escenario. Una webcam conectada a un ordenador recoge las imágenes que el ordenador los procesa en tiempo real, intercambiando los colores verdes por la imagen elegida para que aparezca como fondo. En este caso hemos elegido el programa OBS. El vídeo procesado aparece en la televisión con el fondo seleccionado o el efecto deseado. Ahora que ya sabemos cómo funcionan las técnicas del croma, una parte importante es saber cómo esa información viaja a lo largo del mundo. Para ello nos van a hacer un experimento con fibra óptica. La información que recibimos en casa, aquella que llega desde Internet, es más probable que se haya transmitido mediante una fibra óptica. Y es que podemos utilizar la luz para enviar información de un lugar a otro. Para demostrarlo, utilizaremos el código Morse, el mismo que se utiliza en los sistemas de telegrafía. Así, si queremos enviar la palabra SMS, no tenemos más que hacer pip, 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 pip. La cuestión es que la luz recorre aquel camino que le lleva el menor tiempo posible. En esta sala, dicho camino resulta ser precisamente la línea recta. Para encaminar la luz, emplearemos la fibra óptica. Enviaremos el mensaje anterior por fibra óptica. Para ello, el emisor generará luz en función de la información que haya que transmitir. La introducirá en la fibra óptica y a la salida de la fibra óptica, el receptor recibirá dicha luz y la convertirá. Es posible el envío de información más compleja que la anterior. Por ejemplo, transmitiremos el sonido reproducido en el teléfono móvil mediante fibra óptica. Podremos escuchar el sonido en un altavoz conectado a una célula fotosensible, siempre y cuando dicha célula esté apuntando al extremo de la fibra óptica.
Aquí la luz varía tan rápido que nuestro ojo es incapaz de verlo. De esta forma, podemos enviar muchas más cosas que el sonido en los sistemas de comunicación por fibra óptica. Por ejemplo, vídeo o información digital interpretada por los ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Esa información, además, viaja a gran velocidad a través de la fibra óptica. Por ejemplo, un único cable formado por varias fibras puede enviar 10 terabytes en un solo segundo, el equivalente a 16.000 CD-ROM. Todo este conocimiento que os han explicado mis compañeros se ha llevado a áreas inimaginables, como lo es la medicina. Ahora mis compañeros Iraya y Jon nos van a explicar una aplicación de las telecomunicaciones en la biomedicina. Nuestro trabajo de investigación se centra en la parada cardiorrespiratoria, que se define como el cese repentino de la función cardíaca. Ante una parada es muy importante administrar lo antes posible las compresiones torácicas y administrar, si es necesario, una desfibrilación. Pero ¿qué papel jugaría aquí la ingeniería? Desde el punto de vista de la tecnología, para ayudar en la desfibrilación tendríamos desfibriladores como este. Estos desfibriladores se han colocado en varios lugares públicos en torres de desfibrilación como el que podéis ver aquí. Así, la desfibrilación estaría al alcance de todo el mundo y la terapia de resucitación se podría aplicar lo antes posible. Estos desfibriladores analizan el electrocardiograma del paciente de forma automática y mediante unos algoritmos pueden detectar de forma automática si el paciente debe de ser desfibrilado o no sin la presencia de un médico. Además, estos desfibriladores pueden proporcionar instrucciones al rescatador para que una persona sin entrenamiento previo pueda ser capaz también de aplicar la terapia de resucitación. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Descarga no aconsejada. Es seguro tocar al paciente. Compruebe las vías aéreas. Si es necesario, comience la reanimación cardiopulmonar. Comience las compresiones. Mantenga el ritmo. Ya está. Ahora acabamos de oír, por ejemplo, cuáles serían las instrucciones o las primeras instrucciones que daría este desfibrilador. Como detalle decir que este desfibrilador ha sido diseñado y fabricado por una empresa del País Vasco. Ahora subiremos al laboratorio para ver diferentes ejemplos de señales biomédicas que se utilizan en este tipo de equipos. Para medir el comportamiento de nuestro sistema fisiológico necesitamos diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, la grabación del electrocardiograma se basa en sensores eléctricos como estos. Estos sensores miden la actividad eléctrica que genera el corazón por cada latido cardíaco, como podéis ver aquí en el electrocardiograma. Otro tipo de sensores serían, por ejemplo, los sensores ópticos. Aquí podéis ver, por ejemplo, un oxímetro. El oxímetro mide el nivel de oxígeno en sangre en base a la cantidad de luz que absorbe la sangre. En esta señal también podemos detectar los latidos del corazón, ya que por cada latido del corazón el nivel de oxígeno en sangre aumenta. Y el último sensor que os queremos enseñar es el sensor de presión. Midiendo una diferencia de presión podemos saber cuál es el flujo y el volumen de aire que genera el cuerpo. Por eso, cada vez que Jon respira, podemos, por ejemplo, detectar una respiración una fluctuación en la señal de respiración. ¿Y qué podemos hacer los ingenieros con todas estas señales? ¿Qué hacemos los ingenieros con todas estas señales? Pues aplicando diferentes algoritmos basados en procesadores de señal y en inteligencia artificial a estas formas de onda, podemos, por ejemplo, sustituir el diagnóstico que daría el médico a un paciente. El desarrollo de estos algoritmos, entre otras muchas cosas, sería en efecto el trabajo de un ingeniero de telecomunicación. Como habéis podido comprobar, las telecomunicaciones es algo importante. Por ello os animamos a todos y a todas que os intereséis por ellas. Y si tenéis cualquier duda o queréis investigar más, aquí os dejamos la web del Departamento de Comunicaciones.